Bueno, hoy empezamos con Madame Bovary, la novela de Flaubert. Vamos a tratar de recortar algunos fragmentos, de ir pensando alguna cosa. Por supuesto que no la vamos a agotar, ni mucho menos. Nunca agotamos un texto literario, menos va a ser este el caso con la novela de Flaubert, que está tan cargada de sentidos. Es una novela gruesa. Entonces, de todas maneras, vamos a tratar de hacer un escaneo capítulo a capítulo, ir recortando algunos momentos clave, básicamente, ¿no? Sobre todo para pensar la cuestión del realismo, para activar los textos teóricos que ya fuimos viendo, de Auerbach, de Gramulio, de Levin, ¿no? Teóricos y críticos. Entonces, vamos ahí al comienzo de la novela. Ya tenemos ahí un elemento que nos sirve para pensar determinadas tensiones con respecto a algunas cosas que ya fuimos viendo, y es el inicio en primera persona, ¿no? Eso es una novedad en el sentido de que Auerbach nos dice el realismo de Flaubert es un realismo objetivo, y en ese sentido nosotros nos imaginamos una tercera omnisciente, tercera que después se va a ir constituyendo, ¿no? Y ahí tenemos esta característica que son los movimientos de la narración. Entonces, Madame Bovary se llama la novela, nuestro personaje es Emma Bovary, nuestro gran personaje, nuestro Quijote femenino, pero empieza narrado por una primera persona que es un compañero de Charles, poniendo los ojos en Charles. Entonces, todo el primer capítulo es sobre Charles Bovary. Entonces, una pregunta sería, bueno, ¿por qué empezamos con los ojos puestos en un personaje que en el transcurso de la novela se va a constituir como un personaje secundario, ¿no? Con respecto a Emma, que es el gran personaje, ¿no? Bueno, eso sería una pregunta para pensar. Ahora vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con los procedimientos. Fíjense las descripciones en este capítulo. La descripción es el gran procedimiento del realismo y el gran procedimiento de la novela de Flaubert. Siempre vienen cargadas de significados estas descripciones. Fíjense en la página 45, ¿no? Charles, niño, ya se va prefigurando lo que va a ser esta temperatura moral, este personaje medio / mediocre, ¿no? Que va a ser tan importante para que nosotros después entendamos no solo el cautiverio de Emma, sino la época que actúa como contexto de ese cautiverio, ¿no? Entonces dice, parecía modoso y un tanto azorado, habla de su chaquetón de paño verde con botones negros que debía de tirarle en la sisa, ¿no? Fíjense cómo Charles queda recortado a partir de la descripción de la ropa que lleva puesta, ¿no? Tiene un pantalón amarillento, muy tenso por los tirantes, un par de zapatos no muy limpios y guarnecidos de clavos, ¿no? Ya la ropa habla por Charles. Yo les decía en otras clases, para Flaubert, Dios está en los detalles. Entonces, cuando tenemos esas largas descripciones que a veces a nuestra propia sensibilidad, un poco de lectura más fragmentada, atravesada por las redes sociales, por los medios, etcétera, que nosotros leemos el realismo del siglo XIX y nos puede resultar por momentos aburridas esas descripciones. Bueno, todo lo contrario, tenemos que hacer un esfuerzo porque en esas descripciones hay material muy rico para ser trabajado, ¿no? Hay una carga de sentido muy fuerte en esas largas descripciones. Entonces, en este sentido, fíjense en el primer capítulo cómo Flaubert pinta cuadros. Hay un énfasis pictórico directamente, ¿no? Fíjense en la página 50, dice, bueno, el río discurría allá abajo, amarillo, violeta, azul, los obreros, las madejas de algodón. Dice, más allá de los tejados se extendía el cielo despejado y puro con el sol rojizo del ocaso, ¿no? Una escena bucólica, podría ser una pintura figurativa del siglo XIX, esta descripción de los colores. Bueno, de esto vamos a ver mucho y tiene que ver con el artefacto literario que está construyendo Flaubert y que es un artefacto eminentemente visual. Entonces yo, así como dije que tenemos un salto con respecto a las maneras de leer nuestra en el siglo XXI, en este ecosistema de medios en el que estamos inscriptos, bueno, Flaubert es el germen también en algún sentido de toda esta situación que estamos viviendo en términos estéticos, al interior de cierto avance tecnológico. Digo, podríamos pensar a Flaubert como un estadio dentro de la literatura de algo que luego se fue desarrollando hacia otro lado, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que me interesa del primer capítulo es ver qué hace Flaubert con el personaje de Charles y por qué eso es importante en la estructura total de la novela, ¿no? Ahí tenemos la noticia de que
La madre lo engancha con una viuda de plata, ¿no? Madame de Bouc, que es fea y seca como un fideo, dice el narrador de Madame Bovary, que tiene estos momentos que son casi grandiosos, casi cómicos. Entonces ahí está Charles, es un personaje dominado, un personaje mediocre, y me parece que es importante para entender posteriormente la desilusión de Emma, que no va a ser una desilusión solo con Charles, solo con la institución del casamiento, va a ser una desilusión con la propia época, ¿no? A partir del lugar que le tocó vivir en esa sociedad. En el capítulo 2 ya tenemos la primera visión de Emma, y es la visión que tiene Charles de Emma. Y eso es importante porque Emma va a ser vista a partir de una batería de personajes. Vamos a tener un poco de esta visión fragmentada, un poco de la mano de estos movimientos de la narración y de las perspectivas que va a hacer Flaubert en la construcción del relato. Entonces Charles va a ir a curar al padre y se encuentra con Emma, que es una mujer muy bella. Eso lo vamos a saber a lo largo de la novela. En un momento el hijo del farmacéutico se asusta con la belleza de Emma, ¿no? Dice: Emma trataba de coser unas almohadillas. Como tardaba mucho en encontrar su costurero, el padre se impacientó. Ella no respondió, pero cuando se puso a coser se pinchó varias veces los dedos, y cada vez que le ocurría se los llevaba a la boca y se los chupaba. A Charles le sorprendió la blancura de sus uñas. Eran brillantes, aceradas, más bruñidas que los marfiles de Dieppe y recortadas en forma de almendra. Las manos, sin embargo, no eran bonitas, quizá no lo bastante pálidas y un poco enjutas en las falanges. Resultaban asimismo demasiado largas y carecían de suaves inflexiones de líneas en los contornos. Fíjense lo que está mirando Charles, ¿no? Este momento, más que de Emma, se está hablando del propio Charles, ¿no? Que tiene esta mujer ahí y le está mirando, le está contando las costillas, parecería, ¿no? Dice: lo realmente hermoso de ella eran los ojos, que aunque pardos parecían negros a causa de las pestañas, y su mirada franca reflejaba un osado candor, ¿no? Bueno, tenemos esta primera figura de Emma, tenemos una descripción física de Emma, y eso va a ser una constante. Por lo general, las descripciones de Emma son descripciones físicas porque ella tiene una impronta física muy fuerte, ¿no? Y otra vez este gran procedimiento del realismo del XIX, el gran procedimiento de Flaubert, que es la descripción minuciosa, la descripción microscópica, ¿no? Y en este sentido, fíjense en este mismo segundo capítulo, las descripciones de la casa, de los interiores, que son altamente significativas porque nos van marcando la pauta de la ubicación dentro de la sociedad de determinada clase social, ¿no? Dice, fíjense en la página 54-55, dice: en medio de la pared, cuya pintura verde presentaba algunos descascarillados por el efecto del salitre, colgada de un clavo, figuraba como elemento decorativo una cabeza de Minerva dibujada al carboncillo que decía: a mi querido papá, ¿no? La pared descascarada, este dibujo que es que va marcando esta pauta yo le decía, de determinada clase, una clase media / mediocre, y en este sentido me parece que se puede activar ese gran postulado de Flaubert de saber escribir lo mediocre, ¿no? Lo cual nos va a llevar a pensar en términos de personajes de rango inferior, ¿no? Para presentar un tema serio, y en ese sentido deberíamos pensar en la conmoción de la teoría aristotélica de los niveles, ¿no? Ahora un poquito vamos a ver esto más adelante, pero bueno, esto ya lo vimos en las clases pasadas. Bueno, en este capítulo el narrador nos dice que Emma se aburre de la granja, quiere salir de ahí, quiere vivir otras experiencias. Se habla de sus labios carnosos, ¿no? De Emma estamos pensando, de sus pómulos. Charles en un momento roza el pecho de Emma, yo les decía, tiene una impronta física muy fuerte. En este capítulo, la viuda, la esposa de Charles, vomita sangre, dice: ¡ay, Dios mío!, y se muere, ¿no? Es una manera muy económica de sacar de encima un personaje que molestaba para los objetivos propios de cómo debería desarrollarse el relato, ¿no? Entonces eso nos da paso en el capítulo 3 a que Charles se case con Emma. En realidad el padre de Emma ve que es un candidato posible, y Emma piensa que puede salir de la granja y vivir grandes aventuras con este médico, cosa que finalmente no va a pasar, ¿no? Ella lo que no ve es esa estatura media de este médico de pueblo.
Y entonces eso nos da pie a el capítulo 4, que es uno de los capítulos fundamentales, que es el capítulo del casamiento. Ahí nosotros tenemos que pensar en términos de cierta pintura social, otra vez a partir de la descripción de los detalles, que después vamos a ver cómo contrasta con el capítulo de la fiesta del marqués, donde también a partir de la descripción vamos a ver una pintura social, pero de la clase alta, ¿no? Entonces fíjense todo el comienzo del capítulo 4, la llegada al casamiento de los invitados, estos personajes medios / mediocres vestidos de gala, de la mejor gala posible, que no es una gran gala, ¿no? Entonces tenemos ahí a las chicas que sacaron el vestido de la primera comunión, del ropero, y ahí fueron al casamiento. Tenemos esta imagen, dice, como no había bastantes mozos de cuadra para desenganchar tantos coches, los caballeros se arremangaban y se ponían ellos mismos a hacer la tarea, ¿no? Es decir, los caballeros tienen que ponerse a trabajar ahí vestidos con sus fracks, con sus smoking, ¿no? que consiguieron para la ocasión, ¿no? El narrador dice, buenos trajes que contaban con la consideración de toda una familia y que solo salían del armario para las grandes solemnidades. Es un momento solemne, pero vamos a ver que está lleno de detalles que rebajan la solemnidad de la situación. El casamiento además es importante porque, bueno, ahí otra vez reforzamos algunas impresiones del capítulo 1, vemos el papel de Charles, que es un papel bastante pobre, aparecen los roles invertidos. El narrador dice, cuando termina la boda, más que Emma, quien parece que perdió la virginidad es Charles, ¿no? Entonces Emma tiene esa impronta masculina que vamos a ver a lo largo de la novela, y cuando se pone un chaleco de hombre, cuando se recoge el pelo, es un personaje transgresor, ¿no? El capítulo 5, llegan a la casa, toman posesión de la casa, ¿no? Emma y Charles ya como matrimonios, y otra vez todo ese comienzo, las grandes descripciones que son altamente significativas. Lo que habría que hacer es hacer ese trabajo minucioso de ir recortando esos grandes momentos donde los sentidos empiezan a aparecer a partir de elementos muy mínimos, ¿no? Entonces fíjense, la descripción de la casa otra vez nos sitúa en cierta estatura media, la decoración, el empapelado, las cortinas, este reloj de péndulo. Fíjense, dice, un reloj de péndulo con la cabeza de Hipócrates, ¿no? Es un elemento kitsch, como si fueran esas virgencitas que cambian de color dependiendo del clima, ¿no? Cierta precariedad, dice, el olor de los guisos se infiltraba por la pared, de la misma manera que también desde la cocina se oía toser a los enfermos y referir sus dolencias, ¿no? Charles tiene el consultorio dentro de la casa evidentemente no es un palacio, entonces los enfermos sienten el olor de la comida, de la cocina traspasa y llega al consultorio, y los quejidos de los enfermos llegan a la cocina, está todo mezclado, es una situación de determinada precariedad, no es una clase baja, es una clase media, ¿no? Se habla ahí de un galpón medio cochambroso en el fondo lleno de chatarra. No es el palacio, evidentemente, que Emma está anhelando, y que lo va a ver 3 capítulos más adelante, y que ese va a ser el germen para que su bovarismo termine de explotar. Ahora lo vamos a ver. Y acá empiezan a ver estos contrastes, ¿no? Charles no necesita más que esto, y Emma con esto no llega ni a la vuelta a la esquina, ¿no? Fíjense otra visión de Charles con respecto a Emma. Dice, en la cama por las mañanas, juntas las cabezas de ambos sobre la almohada, veía a Charles pasar la luz del sol a través del delicado vello de sus mejillas rubias medio cubiertas por las orejeras ribeteadas de su gorro de dormir, ¿no? Emma vista por Charles, casi una imagen del enamoramiento, porque Charles efectivamente está enamorado de esta mujer que sobre el final lo va a arrastrar a cambiar completamente todas sus costumbres, y sobre todo esto, el detalle microscópico, Dios está en los detalles, decíamos, ¿no? Y paralelamente a esta escena donde Charles la mira, ¿no? Un poco enamorado de esta mujer con la que se casó, tenemos el reverso, y en este capítulo un momento clave, donde Emma empieza a darse cuenta de que la vida al lado de Charles y en esta ubicación social no va a ser tan agraciada como ella se imaginaba, ¿no? Dice, antes de casarse Emma se había creído enamorada,
pero como la felicidad que hubiera debido resultar de aquel amor no había llegado, pensó que necesariamente debía de haberse equivocado y trataba de averiguar qué significaban exactamente en la vida las palabras dicha, pasión y embriaguez que tan hermosas le habían parecido en los libros. Esto es un momento clave. Este es un momento clave dentro de la novela. Este fragmento lo analiza Levin. Digo, es un momento clave porque es el primer desfasaje entre la representación y la realidad, ¿no? Entre aquello que ella leyó en los libros y lo que está viendo y lo que está viviendo efectivamente, que es central para pensar el conflicto de la novela, pero sobre todo para pensar el bobarismo de Emma, creerse una cosa que en realidad no es. Y después tenemos, además, esto que analiza Levin, el componente verbal, ¿no? Dice, adentro del conflicto, del bobarismo de Emma, lo que radica es este componente verbal que va a afectar alternativamente el pulso de la narración. La narración de Flaubert se va a expandir y contraer conforme Emma se expanda y se contraiga también, ¿no? Entonces, este es un momento central. Entonces, digo, recortamos, son 4 renglones, por eso Flaubert tiene estas grandes derivas, estas grandes descripciones, está escribiendo una novela que tiene esta lógica, pero paralelamente hay momentos de 4 renglones donde aparece el sentido condensado y ahí tenemos que hacer un trabajo especial de análisis. Después tenemos ahí en el capítulo 6 de la primera parte los días de Emma en el convento, y eso es importante porque nos sirve para seguir pensando el bobarismo. En el convento es donde ella lee la mayor cantidad de novelas, ¿no? Y también es importante este momento porque podemos empezar a pensar, así como con el capítulo 1, la temperatura moral de Charles, bueno, ahora el de Emma es un personaje transgresor. Fíjense lo que dice. Dice, aquel espíritu positivo en medio de sus arrebatos de entusiasmo, que había amado la iglesia por sus flores, la música por las letras de las romanzas y la literatura por sus excesos pasionales, se sublevaba ante los misterios de la fe, del mismo modo que se irritaba aún más contra la disciplina, por ser algo que iba en contra de su modo de ser. Cuando su padre la sacó del internado, nadie lamentó verla partir, ¿no? La superiora incluso opinaba que en los últimos tiempos se había vuelto poco respetuosa con la comunidad, ¿no? Entonces digo, en este capítulo, en esta instancia que va un poquito, hace como un flashback, nos vamos un poco al pasado, nos marca la pauta del temperamento de Emma, esta lógica de todo o nada. Es un personaje excesivo. Vamos a ver que después, más adelante, otra vez va a volverse como una especie de santa ante una caída amorosa, cuando, ¿no?, Rodolfo ahí la traiciona, entre comillas. Entonces ella se vuelve como una especie de santa nuevamente. Ella va alternando casi entre ser un personaje demoníaco por momentos y un personaje de una religiosidad extrema, ¿no? No tiene punto medio. En el capítulo 7, ahí Emma enuncia parte del conflicto, lo enuncia explícitamente, dice, ¿por qué me habré casado, Dios mío?, ¿no? Y rápidamente aparece esta invitación a la casa de un marqués, que es un candidato a la Cámara de Diputados, que van a hacer una fiesta, y a Emma la invitan ahí, entonces va con Charles. Momento fundamental, nos da pie al capítulo 8, que yo les decía puede ser leído como contracara del capítulo 4. Teníamos la pintura de la clase social media, ¿no?, media baja en el capítulo 4, medio todo ridículo, medio patético. Bueno, ahora tenemos el capítulo 8, que es fundamental para entender estos contrastes de clase, pero también porque en la línea argumental lo que va a hacer Emma es tener acceso de manera muy efímera a esa realidad que ella cree posible y que la embriaga completamente, y entonces va a empezar a sentir estos contrastes y desfasajes entre el deseo y la realidad. El deseo que está cimentado sobre todo en aquellas novelas que leyó y que un poco representan esa vida de castillo, y su propia realidad, que es esta casa cochambrosa con los enfermos que tosen, con el olor de los guisos, con una vida aburrida, chata y tediosa, ¿no? Entonces, este capítulo, el capítulo 8, es fundamental, es para pensarlo, para analizarlo, todo ese comienzo, de nuevo, la descripción detallada donde se ven las marcas de la clase social. Dice, estaba pavimentado con losas de mármol, el techo era muy alto, el ruido de las pisadas y las voces resonaba como en una iglesia, ¿no? Las escaleras, las galerías, los hombres jugando al billar que llaman la atención de Emma. Dice, se destacaban grandes cuadros de dorados marcos,
que contenían retratos de grandes personalidades. La vida en el castillo. Emma está en Disney, básicamente, ¿no? Entonces ahí, en este capítulo, ella baila con un vizconde, que es un personaje que después no tiene gran trascendencia en la línea argumental, pero sí es importante porque le siembra la semilla a Emma de ese deseo imposible de ser satisfecho, ¿no? Básicamente. Tenemos ahí la descripción de los jardines y el regreso de Emma con aires de grandeza, ensoberbecida. Lo primero que hace cuando llega a su casa es maltratar a la criada. Emma ya se cree una princesa, ¿no? Y entonces, en su condición de tal, piensa que hay que maltratar a los que están abajo, básicamente, ¿no? Son esos momentos difíciles de Emma. Y el problema es que no es una princesa y que al otro día va a despertarse en esa casa media barra mediocre. Entonces, acá hay como una especie de efecto narcótico, ¿no? Emma llega a ese castillo, sube, ¿no? en todas sus aspiraciones, pero al otro día está en un vacío existencial tremendo. Fíjense, ¿no? Dice: todo cuanto la rodeaba en su inmediato contorno, la campiña tediosa, los pequeños burgueses imbéciles, la mediocridad de la existencia, le parecía una excepción en el mundo, un azar particular en el que ella se hallaba presa, ¿no? Entonces acá aparece la mediocridad, el tedio, Emma en cautiverio, explícitamente enunciado. Y fíjense el manejo de Flaubert, esto es lo que yo le decía, son 3 renglones de nuevo, los adjetivos precisos, la campaña tediosa, los burgueses imbéciles, la mediocridad de la existencia. Emma estaba presa, ¿no? Son 3 renglones muy fuertes. Acá lo tenemos a Flaubert en modo francotirador, ¿no? Dice Emma en un momento, lo mira a Charles y dice: qué pobre hombre, se dice a sí misma, lo dice en voz alta, ¿no? Digo, empieza a sacar la cuenta y a darse cuenta del lugar en el que está. Fíjense, en la página 89 dice: después de esta decepción, de nuevo se le quedó el corazón vacío y otra vez se inició la retahíla de jornadas iguales. Emma está presa en un solo gran día, monótono y aburrido, ¿no? Todos los días son el mismo, dice en la página 90. Luego Emma volvía a subir, cerraba la puerta, avivaba las brasas y, languideciendo el calor del fuego, sentía batirse sobre ella, más agobiante que nunca, todo el peso del hastío. De buena gana habría bajado a charlar con la criada, pero un cierto pudor la retenía, ¿no? Es decir, está ahí en la casa, está aburrida. Se hubiese rebajado a hablar con la criada, a hablar con alguien, a hacer algo, pero le daba pudor, ¿no? Porque ella se cree una princesa, no va a bajar a hablar con la criada, ¿no? Pero bueno, este es el tema de la novela, ¿no? Un ama de casa aburrida. Esto es lo revolucionario en algún punto del realismo del siglo XIX. Esto de tomar un tema más bajo imposible y tratarlo de manera seria. Ver que en el trasfondo de este tema que parecería ser una nada, ¿no? Bueno, hay una nada pesada. El trasfondo puede ser un trasfondo serio, nos puede servir para pensar la sociedad del momento, ¿no? Este es el gran aporte del realismo francés del siglo XIX. En la página 91 tenemos este otro fragmento que va un poco de la mano de los que acabamos de leer, que es el que analiza Auerbach. Auerbach dice: acá está el gran conflicto de la novela. Dice: era sobre todo a las horas de las comidas cuando Emma no podía más. Era como si en su plato le sirvieran toda la amargura de la existencia, ¿no? Me interesa el recorte que hace Auerbach, porque esto que nosotros estamos leyendo y que podrían ser elementos de relleno, Auerbach dice: acá está el gran conflicto de la novela, es este vacío existencial, es un vacío del cual no hay escapatoria. Entonces Emma va a salir para todos lados, va a intentar vivir una vida que no es la que le tocó vivir y cada intento va a ser un intento frustrado, ¿no? Hay algo en su interior de un inconformismo tal con respecto al lugar que le toca vivir en la sociedad, que es imposible de ser satisfecho. Entonces podríamos pensarlo, ¿no? Emma no tiene solución posible, ¿no? La solución momentánea, vamos a ver en la segunda parte, es la toma de deuda. Entonces, a partir de la toma de deuda, sí, ella por breves momentos puede sentir la ficción de que ocupa un lugar en la sociedad que no es el que le tocó vivir. Bueno, esa pequeña ficción luego explota, ¿no? Y vamos a ver que rápidamente el desenlace es un desenlace fatal. Entonces, bueno, sobre el final de este capítulo, Charles piensa en mudarse a Tostes para ver si el humor de Emma cambia, lo atribuye al clima. Charles nunca ve nada, no se da cuenta absolutamente de nada. El narrador nos avisa ahí sobre el final de la primera parte: bueno, Emma está embarazada, ¿no? Hay como un elemento gancho para que
queramos seguir leyendo la segunda parte a ver cómo sigue esta historia. Ahora, fin de la primera parte, más allá de este elemento de que Emma está embarazada, entonces hay un dato que nos motiva a seguir leyendo. Bueno, no pasó nada, Emma no tuvo ningún amante, Emma no tomó deuda, lo que tenemos es una gran presentación del contexto, de los personajes y del conflicto, ¿no? Básicamente. Entonces eso también me interesa para pensar en términos de estructuras narrativas. Nosotros empezamos en la materia viendo poesía, toda esa lógica sintética de los versos donde efectivamente no puede faltar ni sobrar una coma. Después vimos los cuentos, decíamos, funcionaban como esas peleas de box ganadas por nocaut, también un tipo de narración directa, sin grandes contorsiones formales. Y acá estamos en el territorio de la novela, en estos textos mucho más extensos, que no solo permiten cierta morosidad, cierta contorsión, cierto detenerse en los detalles, sino que prácticamente lo piden, ¿no? Este género pide un desarrollo mucho más lento. Ahora vamos a ver, Madame Bovary está separada en tres partes. Esta es la primera parte. La primera parte que funciona como una presentación, ¿no? Presentación de lo que yo les decía. Entonces vamos hacia la segunda parte donde el conflicto ya termina de explotar y la tercera parte donde tenemos el desenlace. Es una estructura clásica. Entonces, bueno, hacemos un corte acá y seguimos con el siguiente video con la segunda parte de la novela de Flaubert.